El movimiento obrero es una de las partes más interesantes de la revolución industrial. El proletariado, es decir, los obreros cansados de estar explotados, empieza a organizarse para exigir una reducción de la jornada laboral y un aumento de los sueldos a un mínimo vital. En este último apartado del tema vamos a ver cómo se organizan los obreros y cuáles son las primeras acciones que empiezan a hacer y a organizar contra la explotación laboral. ¿Estás preparado? Dale al play y dentro vídeo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Vamos a ver ya la última parte de la revolución industrial en el punto del movimiento obrero. Los obreros, es decir, el proletariado, empieza a organizarse poco a poco para protestar contra la situación de explotación que está sufriendo por parte de la burguesía. Normalmente los obreros lo que están pidiendo es una reducción de la jornada laboral a 8 horas y una mejora salarial para conseguir un salario o un sueldo mínimo. Poco a poco se va a ir consiguiendo, pero va a ser un camino muy duro, muy difícil, muy paulatino. De hecho, todavía se está luchando por los derechos laborales en ámbitos laborales determinados. Y bueno, poco a poco se van a ir consiguiendo algunas mejoras, por ejemplo, la existencia del Día del Trabajador, el 1 de mayo, o bien los días festivos, los domingos, y la jornada laboral se irá reduciendo poquito a poco hasta las 8 horas diarias. De todas formas, este va a ser un camino tortuoso, como digo, que va a empezar en Inglaterra con las primeras asociaciones sindicales, los sindicatos. Los sindicatos son asociaciones de obreros llamados trade unions en un origen, que tenían que reunirse clandestinamente, estaban perseguidos por el gobierno, estaban prohibidos y cuya finalidad es organizar huelgas y manifestaciones para que los obreros puedan conseguir mejoras laborales y vitales. Como digo, estas manifestaciones, estas huelgas en un principio estaban muy perseguidas, estaban castigadas. Si eras un obrero y asistías a una de ellas, pues podías sufrir las represalias del empresario, te podían multar, incluso te podía despedir, y muchas veces el gobierno castigaba duramente a los manifestantes, dispersaba a las multitudes, y por lo tanto va a ser un camino muy difícil para alcanzar la legalización de las huelgas y las manifestaciones. El segundo movimiento va a ser el ludismo, el movimiento ludita, que tiene como líder a un tal Ned Ludd, que era un personaje muy enigmático, no sabemos mucho realmente de él, y que tiene su punto álgido en romper las máquinas de las fábricas. Una parte del movimiento obrero pensaba que las máquinas restaban trabajo a los hombres, y por lo tanto era una de las causas fundamentales del desempleo. Por lo tanto, van a atacar fábricas, van a incendiarlas o incluso van a romper máquinas dentro de la fábrica. Este movimiento, el movimiento ludita, que rompe máquinas, va a tener muy poca repercusión y va a fracasar muy pronto, porque los empresarios rápidamente van a reemplazar esas máquinas rotas e incluso van a castigar, si los descubren, a los causantes del destrozo. El siguiente movimiento es el socialismo utópico,
que, como bien podéis ver en la expresión, es decir, se puede deducir, tiene que ver con el socialismo, es decir, alcanzar una sociedad justa, igualitaria, compartiendo los bienes, haciendo desaparecer la propiedad privada, pero es utópico en cuanto a que no se pudo alcanzar porque sus ideas eran demasiado idealistas. El socialismo utópico apoya la construcción de falansterios, que era una especie de colonias de obreros, unas fábricas y al mismo tiempo residencias de obreros con todos los lujos de comodidades. Los falasterios, que se diseñaron sobre plano aunque no se pusieron en práctica, no se llegaron a edificar, tenían escuelas, salas de lectura, teatros, jardines, todo para el disfrute de los obreros. Los obreros vivían en unas condiciones dignas, con buenas medidas higiénicas, pero cuando se intentó poner en la práctica este modelo de falansterio en Gran Bretaña, realmente no funcionaron porque los costes para mantener a los obreros eran superiores a la ganancia que obtenía el empresario. Por lo tanto, no va a serles rentable y de nuevo pues se va a dejar ver, se va a dejar muy claro que el sistema capitalista que estamos viendo se sustenta sobre la explotación del proletariado.